Bueno, bienvenidos a otra edición de Agenda Rosario. Y como es habitual, cada semana presentamos un protagonista. Lo presentamos en sociedad. Marcos Clery, diputado nacional, 31 años. Bueno, Marco, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy buenas tardes, Carlos. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en tiempo de campaña, te veo muy activo. Pero hoy vamos a hacer una pausa y vamos a conocer la parte humana, la parte de quién es Marco Clery y sobre todo qué está haciendo en política. Pero vamos a dividirlo en dos pedazos y me gustaría que me diga, bueno, ¿de qué barrio Rosario sos? Yo soy de Barrio Belgrano, ubicado en la zona este de la ciudad. Un barrio muy populoso, de clase media, de trabajadores, que es para donde la ciudad de Rosario se fue expandiendo desde que salió del centro. Y un barrio que es muy tradicional de la ciudad de Rosario, como todos, que tiene su historia. Y para mí, que es un barrio donde vivieron mis abuelos, mis padres, ahora mi hermana, estoy yo también, y siempre compartiendo con los vecinos, el club de barrio, Nueva Era, el club Fisherton, y hoy teniendo la posibilidad de recuperar un club, el Belgraniense, que está enfrente de mi casa, para poder abrirlo nuevamente a todos los vecinos, y volver a recordar por ahí historias, que cuando uno era chico y en las puertas de cada una de las casas, nos encontramos para festejar fin de año y se compartía con todos los vecinos, los tablones y todos nosotros jugando y después cuando íbamos creciendo haciendo los asados para los vecinos o el pollo, depende de lo que cada uno comía y la posibilidad que teníamos de acuerdo a la capacidad económica y cómo iba avanzando, retrocediendo la Argentina según los gobiernos que tenía. Ahora, ¿hiciste la primaria en qué escuela ahí? En la San Antonio de Padua. ¿Y secundaria? Tuve una decisión muy loco. Yo en cuarto grado vi una propaganda y decidí cuál iba a ser mi futuro para adelante, que mis padres cuando me consultaron por ahí no me creían. Yo dije en cuarto grado que iba a ir al Liceo Aeronáutico Militar, porque había visto la publicidad, y después iba a ser abogado. Recordá que en aquella época estaba el servicio militar obligatorio, Claro, sí. que en el 95 se quedó sin efecto justo un año antes que yo terminé la primaria. Entonces si uno hacía por ahí el liceo en su secundaria, Te evitaba hacer... evitaba hacer el servicio militar, y asimismo quedaba en la ciudad de Funes, que es una ciudad que está pegada a la ciudad de Rosario y cerca de mi casa. Y bueno, cuando llegó séptimo grado, mi padre no quería que vaya, mi madre tampoco, y yo seguía con la misma idea. Yo quería ser una persona que esté al servicio y me había entrado el mensaje publicitario. Y me hicieron rendir en varios lugares para ver si desistía. Tenía la posibilidad de seguir la secundaria en el colegio que había hecho la primaria, en San Antonio de Padua. Rendí en San José, en donde entré. También rendí en el Cristóforo Colombo y también rendí en el liceo. Y cuando tuve que decidir en febrero o marzo, terminé yendo donde yo en cuarto grado había decidido, y ahí conocí un grupo de amigos muy importante que hoy los mantengo, en donde hay muchos que son compañeros y otros que no son compañeros, pero a pesar de las diferencias nos seguimos viendo y tenemos un gran espíritu de camaradería. Sí, aparte los liceístas aman un grupo muy fuerte, después que sigue en el futuro, digamos, no se termina en la secundaria. Y a ver, ¿eso te marcó muy fuerte? ¿Qué te dejó el liceo? ¿Orden, responsabilidades? ¿Qué te dejó? Me dejó orden, disciplina, valores, pelearme mucho con la autoridad, que muchas veces uno, siendo joven, encuentra por ahí algún oficial que toma decisiones que no están ajustadas a la realidad. Y uno ya tenía su espíritu, ya también decía que iba a ser abogado, entonces uno siempre era el sindicalista, el compañero, el peronista que cantaba la marcha en el liceo, imagínate, ¿no? Lo que era para los militares que uno cante la marcha y le digan, vos sos el abogadito del grupo. Pero como tenía buenas notas y mi conducta era buena, no podían echarme. Entonces me tuvieron que bancar 5 años. Así que el último año, a días de egresar, terminamos por política discutiendo con el director, creo que se llamaba el Comodoro Lauría, el cual era muy menemista él, y yo, por más que haya ido al liceo, nunca iba a dejar los principios del peronismo de lado, y poniendo por enfrente de eso el proyecto nacional, y medio que me reveló lo último y me amenazaban que no iban a dejar de crecer, pero bueno, no podían porque era muy buen alumno, había sido elegido mejor compañero por mis compañeros, y además tenía muy buen promedio, por tal motivo ese fin de año cuando uno egresa se van recibiendo distintos premios y a los compañeros fueron dando distintos premios y yo fui uno de los que más premios se llevó. ¿Y decidiste entonces ser abogado? Claro, como te dije, en cuarto grado ingresé en el año 2000. Y bueno, egresé en el 99, en el 2000 y egresé en el año 2005. ¿Y ahí cómo fue el tema? Porque ahí se maneja
el tema, los primeros pasos en la política, la parte de la militancia. Y siempre uno quiso militar y además venía con todas las ganas. Imagínate que si era el abogadito o el sindicalista en un lugar donde no había mucho espacio para disentir, pero igual lo hacíamos. Cuando entré a la Facultad de Derecho, en la estatal, lo primero que hice es buscar la mesa del peronismo. Y había unos compañeros que tenían una mesa que se llamaba Peronismo Universitario Rosario, que venían luchando y uno tenía que enfrentarse, presentarse y decir, yo quiero hacer esto. Y los compañeros abrieron los brazos inmediatamente, empezamos a militar juntos, coincidíamos en algo. Nosotros, imagínate que en el 99-2000 el peronismo, el menemismo estaba terminando, el peronismo estaba buscando un nuevo rumbo, se empezaba a discutir un montón de cosas, yo empezaba a participar en política, lo que tenía en claro es que no quería una década como la que se había perdido en Argentina, y empezamos a militar mucho. No estábamos con ningún dirigente político porque queríamos mantener la independencia, y bueno, de ahí nos formamos entre nosotros, y a los 2 años tuve que empezar a hacerme cargo del grupo. Haceme un punto ahí. ¿Cómo se formaban? Porque siempre, viste, los cuadros se forman porque hay un referente, hay un liderazgo en la básica o en el partido que trae a los chicos y empieza a bajar línea y a formarlos, digamos, dentro del peronismo. ¿Y ustedes cómo se formaban? ¿Con qué lectura? ¿Quién hacía poco el que traía el material o que charlaba sobre política? Yo tengo que agradecer que había muy buenos compañeros, el Chino Bardón, el Pablito Escolari, que tenían, sus padres habían sido guardianes, tenían muy buena formación de guardia hierro, y en aquel momento eran cuadros que se habían guardado en algún momento en la historia argentina por orden, para no perder su vida. Entonces, cuando nosotros nos sumábamos, más allá de nuestra inquietud, me acuerdo un compañero, Leandro Luque, que creo que después militó en el ALDE y pasó para otros espacios políticos, nos juntábamos y debatíamos, éramos los nuevos pibes que se sumaban, que no se sumaban muchos pibes, menos diciendo que eran peronistas, y además diciendo que no eran menemistas, porque vos tenías que sumarte a un espacio político diciendo yo soy peronista, aclarando que no era menemista, que había que explicarlo, que por qué, si Menem supuestamente había sido peronista, y nos encontramos con estos compañeros que eran más grandes, que veían en nosotros la posibilidad de un recambio. Con ellos, las lecturas de San Martín, de Manual de Conducción, de Peronismo, de Jaureche, de Scalabrini, empezamos a formarnos, y asimismo uno con sus lecturas propias y también interiorizándonos con lo que era la carrera de Derecho. Era entre nosotros. Y vos pensás que en aquella época, como estalló en el 2001, había una crisis de representatividad. Claro. Entonces no había un dirigente político que acumulara o diga este me convoca o este me enamora. Y el grupo llegó así al 2003, en donde 2 años antes que yo termine, ahí se definió. Si no sé si te acordás que había 3 candidatos a presidente por el peronismo. Sí. Uno era Néstor, Sí. donde nosotros estuvimos con Néstor, la mayoría de los compañeros, otros estuvieron con Rodríguez, que ahí se va partiendo el grupo, y nadie estuvo con Menem. Pero ahí ya el grupo empezó medio como a crujir, y los más jóvenes tomamos la posta de Néstor y seguimos desde ahí, y empezamos a tratar de buscar alguna vinculación con compañeros que militan dentro del espacio del kirchnerismo, porque notábamos tanto en él, en su mensaje, que uno cuando lo veía que salió, imagínate, toda la política era muy acartonada, era mentira, era el dirigente, y viene Néstor y inmediatamente después de jurar, sale a la Plaza de Mayo con una sonrisa, abraza a la gente, vuelve con un corte, y es tremendo, eso te rompe y te enamora porque dice, esta persona es distinta. Ese clic que usted le dio como para poder... Nosotros lo veníamos escuchando antes, vos uno cuando le interesa la política, siempre está buscando. Entonces vos lo veías en esto y mirá cómo habla este. Y defendía lo mismo que vos defendías, o querías sentir que vos sentías que él defendía lo mismo que vos. Pero vos lo veías que era allá del sur. Y además no tenés plena noción. Vos en esa edad no se discutía política. Era cada uno con su persona, con 3 más, discutiéndolo. Era un bicho raro. ¿Con quién lo iba a hablar? Y yo por él lo hablaba con mi familia, con mi padre, todo, y con los compañeros. Pero fuera de lo tradicional, que era Duhalde en aquel momento, Menem, que estaban hablando de Rucaf, no sé, de Solá, o sea, todo lo que te ponían los medios de comunicación, que hoy a la distancia ven cómo te iban poniendo candidatos ellos para seguir representando un sistema, y había una persona que se animó. Y ese era Néstor. Y Néstor ya te marcaba un rumbo, y además era tan joven, porque lo que decía o te expresaba, te iba marcando el rumbo, porque rompía la estructura, y eso es lo que hizo. Él sigue marcando el rumbo, y vos te acordás que lo empezaban a atacar de que no era peronista. Lo primero que hacían era
que no era peronista. Y eso es lo que nos decían a nosotros. Porque como nosotros éramos un grupo chiquito, nos llamábamos peronistas porque nos sentíamos peronistas, pero que no estábamos con ninguna estructura dirigencial de aquí, de la ciudad de Rosario ni de la provincia. Ellos, como no estábamos con ellos, nos decían que nosotros no éramos peronistas. Pero si nosotros defendemos los valores, hacemos lo que tenemos que hacer, militamos, estamos llevando adelante el consultorio jurídico gratuito, defendemos las ideas y los valores, ¿cómo no lo vamos a hacer? Ahora, ¿y cómo te incorporaste en el kirchnerismo y después a la cámpora? Contame todo ese proceso rápido. Ese proceso de manera rápida, nosotros conocimos a un compañero, Sabino Valcarrabaja, Juan Cabandier, el hijo del Vasco Valcarrabaja, al Cuervo, al Micio y a los compañeros nuestros, los conocemos y la cámpora cuando empieza a crecer es porque empezó a recorrer el país buscando a militantes que estaban por fuera de las estructuras partidarias. O sea, lo mismo, el proceso que nosotros habíamos hecho de alguna manera, la construcción de forma individual, estaba Néstor y los compañeros pensando de buscar a esos compañeros que de forma individual defendían una idea, con convicción, un proyecto, pero por ahí no le dejaban participar porque había estructuras locales que lo limitaban. Entonces salieron a recorrer el Cuervo, Juan, Mariana Gras, y fueron detectando cada uno de esos compañeros, y de ahí vino la vinculación. ¿Y eso así en qué año se dio concretamente? Y empezó en el 2005. En el 2005. Ahora, en el 2005. Y de ahí, digamos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero Sí. de ahí ya te involucraste de lleno y hoy sos protagonista desde la Cámara de Diputados de la Nación. Así que esperame un segundito que me contá lo que viene. Pausa, no se vaya, es un minuto nada más. Complejo Polideportivo ANSAP. 3 piletas, hotel, canchas de deportes. Complejo ANSAP te espera en familia. Todos los martes en Indumentaria, aprovecha hasta un 30% de descuento más 3 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del nuevo Banco de Santa Fe. Círculo Policial de Oficiales, Asociación Mutual de la Provincia de Santa Fe, beneficios en salud, turismo y hotelería, deportes, ayudas económicas, créditos para emprendedores, servicios para policías sin distinción de jerarquía, jubilados y pensionados provinciales y empleados públicos. Asóciese, estamos abiertos a toda la comunidad. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Autobuses Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bajada España, lejos del ruido, cerca del río. Especialidades en pescados. Bajada España Restaurante. España y Río Paraná. Disfruta los nuevos préstamos personales del nuevo Banco de Santa Fe. Hasta 200.000 pesos en 30 minutos en nuestras sucursales. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Continuamos con esta charla con Marcos Clery. ¿Cómo fue, digamos, ya insertarte activamente a la política? ¿Cuáles fueron tus primeras acciones? ¿O qué responsabilidades se te vio, digamos, participando de lleno en lo que era la cámpora, lo que es la política nacional? Mirá, nosotros seguimos haciendo lo mismo que hicimos cuando empezamos a estudiar en la Facultad de Derecho con nuestro grupo. Que si bien estábamos en la universidad, en la Facultad de Derecho, nosotros sabíamos que la política era mucho más que una política universitaria. Cuando terminamos el 26 de diciembre del 2005, la carrera, nosotros hemos hecho una pequeña etapa electoral, que nuestra etapa electoral fue participar en una lista a las que nos habían invitado a participar, en donde la encabezaba Agustín Rossi y Walter Palombi era el segundo. Y ahí nos habían puesto como el representante de la juventud en el lugar número 11 o 10 de la lista de titulares. Después de eso nosotros con los compañeros decidimos, bueno, ahora nos tenemos que organizar mucho más fuerte porque la política no es solamente un proceso electoral, sino un proceso de construcción. Y tenés la parte universitaria y también tenés la parte territorial. Para lo cual nuestra formación tiene que ir camino a ser representantes legitimados del pueblo. Entonces empezamos a caminar los barrios,
organizándonos y quisimos organizar en una primera etapa la Juventud Peronista y siempre de la mano de seguir construyendo lo que era la Cámpora, que era un embrión que estaba latente y venía. Posteriormente a eso, cuando nosotros ya creemos, después de haber hecho un proceso con lo que era la Juventud Peronista, decimos, bueno, los jóvenes tienen que tener protagonismo, tienen que estar presentes no solo en el proceso electoral, sino también en los cargos legislativos, pero no por tener un cargo, sino para tener una voz de transformación, de decir, esto que para nosotros se está haciendo mal, hay que hacerlo de tal forma. Entonces nos presentamos en el 2009 como candidatos a concejales de la ciudad de Rosario, en donde la campaña la iniciamos un año antes. Vos pensá, primero el conflicto del campo, 2008, que duró hasta el 2009. La política estaba siendo atacada por las corporaciones. En ese momento Agustín estaba saliendo adelante fuertemente para sostener lo que era el Frente para la Victoria, recorriendo que le costaba recorrer el interior. En la ciudad de Rosario hace un acuerdo con el Tigre Caballero, Sí. en donde Agustín y Caballero están juntos para tratar de sumar un poco más de votos y lograr que Agustín pueda repetir la concejalía. También se presenta un reutemista, porque el reutemismo, el peronismo federal, todavía estaba en disputa en el 2009, que era Diego Giuliano. Aparece Osvaldo Miatelo, que tenía que renovar, que se había vencido, que era un obeidista, que había cambiado, que está vinculado con Marcelo Gastaldi. Y para nosotros teníamos muchísimas posibilidades de representar a los jóvenes dentro del peronismo y tratar de llegar al Consejo. Y hicimos una etapa de un año de campaña, pintando nosotros, éramos 45 compañeros. 45 compañeros, que para nosotros era fácil esta etapa. Y decidimos encarar la campaña con Marcos Clery igual a vos en aquel momento, porque nosotros pensamos que todas las personas son iguales, y desde la igualdad se va logrando la libertad. Y caminamos y pintamos toda la ciudad de Rosario durante un año. Llegamos al proceso electoral, en donde se suspendió la elección por un mes por la gripe A. Y bueno, después del proceso electoral sufrimos muchísimo porque el resultado no fue el esperado, teníamos otras expectativas con los compañeros, y eso también son pecados de juventud, que todavía seguimos siéndolo, ¿no? Pero por ahí nosotros, aquellos 5.000 votos que sacamos, esperábamos que sacar muchos votos más, pero eso no claudicó nuestra fuerza y nuestra presencia militante, a lo cual no solo ya lo que hicimos en la ciudad de Rosario, lo empezamos a hacer en toda la provincia para construir la Cámpora. Entonces, ni bien terminó el proceso electoral, sabiendo que había que salir para adelante con una construcción política que defienda el proyecto nacional, dejando de lado la individualidad, empezamos a construir la organización. Ahora, la Cámpora en estos últimos años ha tomado una fuerza a nivel nacional de importancia y de decisiones. Eso por él, ¿cómo lo ves vos desde un lugar, digamos, que tu rol está en la legislatura, pero Sí. tenés muchos compañeros tomando decisiones? La responsabilidad de los jóvenes hoy, con protagonismo que no lo tuvieron nunca, digamos. Y es muchísima energía. Siempre decimos que tenemos la doble responsabilidad porque aparte de ser jóvenes, tenemos que hacer las cosas bien porque si no, les podemos cerrar la puerta a un montón de otros jóvenes porque dicen, no, ves que los jóvenes no tienen experiencia. Entonces rápidamente hay que avanzar con una experiencia, abriendo las puertas al resto de los jóvenes y hacer las cosas bien. Y hacerlo con mucha alegría y energía. Vos sabés que cuando yo veo a los compañeros nuestros que desde las 8 de la mañana, sin importar el horario, y a veces son las 23 o 24 horas, están gestionando para el pueblo argentino. Y lo hacen con toda la responsabilidad. Y no es que al mediodía paran y siguen y miran qué está pasando, no. Lo hacen y gestionan todo el día. Y lo van a seguir haciendo y no importa si es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. No importa qué día de la semana es. Porque cuando vos sos un servidor público y te debes al pueblo argentino, en el caso que tenga una función, al pueblo de Santa Fe, vos tenés que estar a disposición y eso se hace. Ahora, Marcos, vos estás diciendo, estamos los 24 horas laburando, y cuando hay esas críticas que vienen de algunos sectores que dicen, viste, los jóvenes, la Cámpora, que quieren buscar algún pretexto como para, digamos, mostrar que hay alguna falencia y que por ahí la juventud es la que tiene la responsabilidad por algunos dirigentes que están al frente de determinadas áreas. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Qué charlas tienen? ¿Cómo lo encaran? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo lo...? Mirá, nosotros nos podemos equivocar en algunas cosas, pero ¿qué pasa cuando una persona hace? Siempre se puede tener la posibilidad de equivocarse. Y el problema es que hay muchos que no hacen y siempre están criticando. Y nosotros no vamos a ser parte de los que lleven a la Argentina lo que pasó en el 2001, porque nosotros lo sufrimos. Y algo que me motivó mucho para mí estar en política, que siempre lo converso, es que yo voy a tratar de que mis hijos no estén como estuvieron otros compañeros. Nunca retroceder. Yo me recuerdo cuando yo vivía en la parte de atrás, en la casa con mis padres, voy a donde vivían mis abuelos,
Y después de grande me doy cuenta que mis abuelos estaban tomando a la noche un mate cocido comiendo un pan con un pan. Claro. Y, Sí, golpea. y entonces cuando uno después empieza a entrar en razón por qué estaban haciendo eso, y era porque no le alcanzaba, no había trabajo, o mi abuelo tenía una jubilación magra. Entonces en ningún momento nosotros vamos a retroceder a eso, siempre vamos a mirar para adelante y hacerlo. Entonces, quien nos critique y haya participado en esa toma de decisiones, me parece que no tiene autoridad moral. Nosotros nos podemos equivocar mucho, pero nunca vamos a llevar a la Argentina a ese rumbo. Y eso es algo que por ahí duele, porque hay personas que están pagas por los mismos que llevaron a la Argentina a retroceder muchísimo, a que no tengan trabajo, a que se pague una deuda irrisoria, a endeudarnos permanentemente, a que se critica a aquella persona que a lo mejor se le daba una caja para comer, la caja pan. ¿Sí? A los que mandaron a reprimir y a terminar con la vida de muchísimos argentinos para tratar de seguir estando en el poder. Un poder que lo utilizaron para el beneficio de unos pocos y no del pueblo argentino. Entonces, si esas personas son las que nos critican, se ve que las cosas las hacemos bien. Y esto lo decía Néstor. No nos critican por todas las cosas que estamos haciendo mal, supuestamente, sino nos critican por todas las cosas que hacemos bien, porque por ahí le estamos demostrando que ellos están al servicio de otro lado, de otras personas, de otros intereses, o ellos han hecho las cosas mal. Y nosotros debemos tener autocrítica, pero siempre mirar para adelante. Mirar para adelante para seguir haciendo, y no nos pueden parar. Y hacerlo con alegría. Vos pensás que por ahí cuando te pegan, como le pegan a los jóvenes, que de todos los partidos políticos le pegan. Hoy a lo mejor están centralizados en lo que es la Cámpora, el Movimiento Evita, la Juventud de Miles, pero mientras más participación política juvenil haya, mayor garantía tenemos que el pueblo tome las decisiones. Porque ¿dónde van a salir los dirigentes? Por supuesto. Si no, ¿quién pone al presidente? ¿Quién pone al diputado? ¿Quién pone al senador? ¿Manieto lo va a poner? ¿Los bancos lo van a poner? ¿Las AFJP que tuvimos que estatizar porque si no muchísimos argentinos no iban a tener jubilaciones? Esa es la respuesta que no tenemos. O va a ser del CEL un diputado que va a ir a la Cámara de Diputados. O va a ser como Gabriela Michetti que no va. O va a ser como Elisa Carrió que no va. O va a ser como de Narváez que no va. Porque a lo mejor Miguel Torres del CEL puede tener muchísimos votos, la gente lo va a elegir y nosotros somos muy respetuosos de la democracia. Pero lo importante es que a vos te elijan para ejercer un cargo y te debes a ese cargo y ser responsable, no es una beca. Nosotros nos pueden decir muchísimas cosas, pero vos vas a ver que tenemos asistencia perfecta en las comisiones y en todas las sesiones. Y nosotros estamos todos los días. Y por ahí hemos tenido un perfil bajo, todos los jóvenes militantes. Porque para nosotros es estar en contacto cotidiano, resolviendo cuestiones menores que para otros nunca está el diputado, o se mudó, o cambió el teléfono, o cambió de novia. Nosotros, tanto las compañeras como los compañeros, estamos en el día a día, que es lo que nos enseñó Néstor. Ahora, estamos a un proceso eleccionario, Sí. se viene la segunda vuelta, digamos, que después de las PASO es la definitoria. El peronismo no llegó a la expectativa que por lo menos primariamente se pensaba, es decir, uno ve por ahí con mayor participación en caudal de votos. ¿Hay posibilidad de que esto se revierta? Por supuesto, si esto es militancia, caminar puerta a puerta, explicar claramente cuál es nuestro mensaje y poner sobre la mesa lo que se está discutiendo en Argentina. Nosotros queremos subir el impuesto a la ganancia, no tenemos ningún problema, pero tenemos que ver también para ser responsables de dónde salen los recursos para cubrir lo que se está recaudando, porque con esos recursos la Argentina hace obras y sigue incluyendo a muchos más argentinos. Por supuesto nosotros queremos seguir haciendo obras, pero esas obras tienen que tener un financiamiento y una planificación. Y también defender cada una de todas estas políticas. Cuando un diputado nacional se presenta para defender un proyecto, además de tener sus ideas propias, también va a tener que sostener con leyes lo que ya se ha hecho. Y yo invitaría a que Miguel Torres del CEL diga si está de acuerdo con la asignación universal o no, como ya lo he dicho. Invitaría para que Miguel Torres del CEL diga si está de acuerdo con el programa Procrear, si está de acuerdo con el programa Conectar Igualdad. Ahora, Marco, pero fíjate vos lo paradójico, ¿no? Sí. Por ahí Wiener, que tiene un discurso hacia la nación de una forma, pero después hace todo lo contrario acá en la provincia, sigue manteniendo ese caudal de votos. ¿Qué ves? ¿Cuál es el secreto de Wiener? Y la realidad es que no habla. El secreto de Wiener, que por ahí no hable, tiene una gran cobertura mediática que tapa la responsabilidad que tiene. A modo de ejemplo, el día anterior al proceso electoral, en la ciudad de Rosario, festejando el Día del Niño, 2 sindicatos que habían alquilado el parque de diversiones, termina costando la vida de 2 chicas. ¿Y por qué termina costando la vida de 2 chicas? Porque desde la época de Hermes Wiener, que fue intendente de Rosario, firmó una concesión en donde el parque de diversiones se controla a sí mismo
Y desde aquel momento, cosas que hizo Hermes Wiener las mantuvo todos los intendentes socialistas. ¿Qué significa esto? Que el Estado no tiene la posibilidad de controlar, porque se controla a sí mismo y firma un certificado de que están bien en condiciones de funcionar. Y esa concesión la firmó Wiener, y eso te demuestra su pensamiento. Por ahí Wiener no hablará, pero él se mueve con acciones. Y sus acciones marcan que él no ha sido responsable y verdaderamente no quiere un Estado protagonista que resuelva los problemas. Y también Wiener nos tendrá que explicar, porque por ahí se olvidaron, que fue parte de la alianza. Hoy que pide el 82% móvil, yo me acuerdo cuando él era funcionario junto con el resto, como de la Rúa y del Frepaso, firmaron el ajuste, el 13% menos a los jubilados. Hoy dices, subamos el impuesto a la ganancia, paguemos el 82% móvil, no tengamos corrupción, pero los muertos que hubo en la Argentina, el ajuste que hubo en la Argentina, ¿quién lo pagó? La deuda que tomaron, el blindaje, el megacanje del gobierno de la Alianza, ¿qué pasó? Nosotros tenemos que tener memoria, tenemos que tener un presente y por supuesto tenemos que proyectarnos en el futuro. Para no repetir errores tenemos que saber todo esto. Y es muy importante que por ahí algunos compañeros empiecen a poder decir todas estas cosas, porque Hermes Wiener no habla, está cómodo, tiene una cobertura mediática y está hablando de algo que seguramente es una cuestión de marketing. Pero me gustaría verlo caminar un poco más para que pueda explicar estas cosas, o me la explica a mí, porque su accionar no ha sido el correcto cuando tuvo que decidir por la Argentina. Y con respecto a Miguel Torres del SER, ¿qué más que decir? Seguramente en algún momento le escucharemos alguna propuesta. Y nosotros creemos que el proyecto nacional, donde está Jorge Obey, Josefina González, Eduardo Seminara, Romina Luciani, representa experiencia, renovación, proyección y futuro y sobre todo siempre una defensa del pueblo. Marco, se nos fue el tiempo, pero nos quedamos con ganas para seguir charlando de otros temas que sean otra oportunidad. Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes y esperemos poder seguir conversando. Y siempre la juventud, cuando se pone en marcha, los cambios son inevitables y que asimismo ganar y tener en cuenta la experiencia de las personas que han aportado mucho para la Argentina es fundamental para no repetir errores. Gracias. Nos volvemos a encontrar en 7 días con otra Agenda Rosario.